La Asociación Civil de Exalumnos Don Bosco Valencia de Venezuela tiene el gusto de invitarlos a seguir escuchando cápsulas de salesianidad, micros de audio que relatan la interesante e inigualable vida de San Juan Bosco, basados en las memorias del oratorio escritas por él mismo. Hola, les habla Wilmer David Pérez, exalumno salesiano de la promoción Don Bosco 78, quien tiene el gusto de seguirles llevando estos relatos sobre la vida de tan noble santo. En esta 15ª entrega hablaremos acerca de la conformación del oratorio, las diferentes mudanzas y las consecuencias que eso produjo. Relatos inverosímiles, relatos dignos de escuchar. Las coles deben ser trasplantadas. El oratorio, instalado en los espacios contiguos al refugio, fue mejorando semana a semana. El sitio era ideal y los muchachos disfrutaban mucho en sus celebraciones y prácticas religiosas, las catequesis y los juegos. Así transcurrieron 7 meses, pero cuando creían que todo estaba resuelto, se vieron obligados a abandonar el lugar que ya debía comenzar con las actividades para las que había sido acondicionado. Don Bosco se movilizó rápidamente y con el apoyo del arzobispo Franzoni se logró conseguir los permisos para trasladar el oratorio a la iglesia de San Martín. Y en el mes de julio de 1845 se hizo la mudanza con la participación y ayuda de todos los muchachos. Con la ocasión de la mudanza, el teólogo Borel les hizo una plática fabulosa. Las coles, queridos jóvenes, si no se trasplantan, no se hacen grandes y hermosas. Pues lo mismo ocurre con nuestro oratorio. Hasta ahora ha sido trasplantado de lugar en lugar y en cada sitio logró crecer más y hacer un gran bien a los jóvenes. Pongamos, sí, toda nuestra confianza en las manos del Señor. Él cuidará de nosotros. Él nos sigue bendiciendo, ayudándonos, dándonos lo necesario y será Él quien nos indique en dónde debemos trabajar para su mejor gloria y para nuestro bien. La nueva sede del oratorio tenía varias desventajas con respecto a la anterior. Una de las más notorias es que no había espacio para los juegos. Estos debían hacerse en la placita frente a la iglesia en las calles, que eran muy transitadas, por lo que pronto los vecinos y los transeúntes que no soportaban los juegos, la música, la algarabía de los muchachos, se organizaron para presentar una queja al municipio alegando que esas reuniones eran peligrosas y podrían generar revueltas y motines. La gota que rebosó el vaso fue una carta escrita por un secretario del sector al alcalde, argumentando que aquello era un semillero de inmoralidad, por lo que el funcionario emanó una orden y tuvieron que irse. Don Bosco añade en sus memorias del oratorio: bueno es dejar constancia de que esta fue la última vez que el secretario que redactó aquella carta famosa, de apellido Cusetti, nombre que no debe divulgarse, pudo escribir, ya que empezó a sufrir de un violento temblor en la mano derecha y murió 3 años después. Pero Dios dispuso que su hijo, que quedó abandonado, viniera un día a pedir pan y techo en el internado que abrimos más tarde en Baltoco. El alcalde y el municipio estaban convencidos de que no era cierto nada de lo que se decía y escribía sobre el oratorio. A petición del arzobispo, permitió que Don Bosco y sus muchachos se reunieran en la plazuela y la capilla funeraria conocida como San Pietro in Vinculi.
Después de haber estado 2 meses en San Martín, se volvieron a mudar. Este sitio resultaba mejor, ya que contaba con amplios pórticos, un patio muy espacioso y una capilla excelente para sus celebraciones. Pero apenas que la criada del capellán comenzó a oír la música, los cantos, los ruidos y gritos propios de los jóvenes, se enfureció y así lo describe don Bosco. Salió hecha una furia, con la gorra atravesada y los brazos en jarras, gritando al todo el que jugaba. Se unían al estruendo una niña, un perro, un gato y todo un gallinero, de modo que parecía venírsenos encima un conflicto europeo. Continúa don Bosco. Traté de acercarme para calmarla, haciéndole ver que aquellos chicos no tenían ninguna mala intención, que solo querían divertirse y que eso no era pecado. Entonces arremetió contra mí y me echó mi parte. Entonces vi oportuno interrumpir el recreo, dar un poco de catecismo, rezar el rosario en la iglesia y marcharnos con la esperanza de encontrar las cosas más tranquilas el domingo siguiente. Pero ocurrió todo lo contrario, porque cuando llegó al atardecer el capellán, la bendita mujer se le puso al lado y después de llamar a don Bosco y a sus muchachos revolucionarios y profanadores de los lugares santos y todo lo peor que pudo, indujo a su patrón a escribir una carta al municipio. Y la escribió bajo el dictado de la criada, con tal vehemencia que de inmediato se expidió orden de captura para todo el que volviera a entrar a ese lugar. Es doloroso decirlo, pero aquella fue la última carta que escribió el padre Tesio, capellán del cementerio. Lo hizo el lunes y a las pocas horas sufrió un ataque apopléjico que lo mató casi de inmediato. 2 días después, corría la misma suerte la sirvienta. Estas cosas se divulgaron e impresionaron profundamente a los jóvenes y a cuantos supieron el desenlace. Había una gran curiosidad en todo el mundo por venir a averiguar sobre estos tristes sucesos. Por otra parte, habiéndosenos prohibido reunirnos en San Pietro in Vinculi, y sin haber tenido tiempo para hacer conocer la determinación a los jóvenes, nadie, ni yo mismo, teníamos idea de dónde podríamos ahora reencontrarnos.